En los últimos años se ha venido revisando el papel de la mujer en la historia antigua, un papel que traspasaba las fronteras del hogar e iba mucho más allá del de simples madres y esposas. Hoy en día no se puede poner en duda que tuvieron un significativo papel político, algo que han demostrado y continúan demostrando los numerosos grupos de investigación que han centrado sus estudios en este tema. Hoy vamos a hablar de estas mujeres en el ámbito de la República Romana y para ello tenemos con nosotros a Javier Cabrero Piquero, que es profesor de Historia Antigua en la UNED. Javier, ¿qué tal? Bienvenido a Sin Distancias. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, ¿qué es lo que sabemos realmente sobre las mujeres romanas? Pues, Clara, la verdad es que sabemos poco y mucho. Poco es lo que nos van a decir las fuentes sobre ellas, pero a través de estas fuentes podemos intuir mucho, sobre todo si nos referimos a las épocas más antiguas de Roma, a la época republicana. Lo primero que debemos decir al hablar de la mujer en Roma es que ésta jugó un papel político ya desde los orígenes de la historia de Roma, incluso antes de la fundación de la ciudad. Hay que tener en cuenta que hasta la entrada de la República e incluso después, los datos históricos reales sobre su participación política son muy escasos. Habría que encuadrarlos, por tanto, dentro de ese campo que podemos denominar del campo del mito, pero este mito nos permite vislumbrar algunas de las realidades. No podemos olvidar que en los orígenes más remotos de Roma estuvo una mujer, Helena, que provocó una larga guerra, una cruenta guerra que acabó con la destrucción de Troya y la salida de la ciudad de Eneas junto con su familia. Eneas, como todos sabemos, va a llegar a Italia y su hijo Ascanio fundaría en el Lacio la ciudad de Alba Longa, donde reinan los descendientes de Ascanio. Entre estos descendientes al final estarán esos gemelos, Rómulo y Remo, que son los fundadores de la ciudad. Pero como decía antes, todo esto es un mito. No olvidemos otro mito, el de Rea Silvia, madre de los gemelos, que fueron engendrados en ella por el dios Marte, y sobre todo el de la loba. La loba que nos aparece como escudo de la ciudad, que aparece en las monedas de Roma, una loba que amamanta a los gemelos. Los escritores antiguos ya avanzaron y dijeron que en realidad no se trataba de un animal, sino de una mujer de nombre Acalarentia, que bien era esposa de Faustulo, el pastor que había encontrado a los gemelos en la ribera del río, o tal vez una prostituta. Recordemos que en Roma las prostitutas fueron tradicionalmente conocidas como lobas. Llevaban el pelo pintado de rojo y muchas de ellas ejercían su actividad en una casa destinada a este propósito. El nombre de estas casas, que por cierto ha llegado hasta nuestros días, deriva precisamente de la palabra loba, es el nombre de lupanar. Una vez fundada Roma, el primer problema al que debieron enfrentarse fue la falta de mujeres, y para ello emplearon una estratagema conocida por la historia como el rapto de las Sabinas. Es evidente que tras el secuestro se declaró una guerra entre sabinos y romanos, pero fueron precisamente de nuevo las mujeres raptadas las que se interpusieron entre sus esposos y sus padres y hermanos, para pedirles a todos ellos que no las hicieran ni viudas ni huérfanas. Ahí se detuvo la guerra y ambas comunidades se unirían, dando lugar ya a una Roma más consolidada. Hay mucho más, pero un último ejemplo que entra más dentro del campo del mito que de la historia es el de Beturia, la madre de Coriolano, un héroe romano de inicios del siglo V que conquistó la ciudad de Corioli. Tras un agrio enfrentamiento con la plebe a la que le negaba cualquier derecho posible político, fue expulsado de la ciudad y Coriolano se puso al frente del enemigo tradicional de Roma, los volscos, llegando a las puertas de Roma y asediar la ciudad. Fue precisamente la madre de Coriolano, Beturia, la que le disuadió de la idea de asaltar la ciudad y dejarla libre. Pero la participación de la mujer romana en la política está siempre encuadrada dentro de lo mítico. Ciertamente no del todo. Aunque a veces sí se van a entremezclar ya los datos entre el mito y la realidad. Tal vez la primera mujer de la historia de Roma que tiene un papel político destacado y hasta cierto punto atestiguado fue Tanaquil, la mujer del primer monarca etrusco de Roma. Un monarca que en principio recibía el nombre de Lucumón y
cuyo nombre latino más tarde sería el de Tarquinio Prisco. El papel de Tanaquil, o Galla Cecilia, que era como fue conocida por su nombre latino, fue mucho más allá del ámbito familiar. Tuvo una activa participación política, era conocedora de las artes de adivinación y procedente de Etruria llegó a Roma con su esposo, a quien ayudó a entablar amistad con el rey Anco Marcio, logrando, no sabemos exactamente por qué mecanismo, que a la muerte del rey, en lugar de sus hijos, subiera al trono Tarquinio, su esposo. La actuación de Tanaquil no acaba aquí. También jugó un papel importante en la subida al trono del sucesor de Tarquinio Prisco, ocultando la muerte de su esposo hasta que logró que Servio Tulio fuera nombrado sucesor. El relato de Tanaquil evidentemente camina entre dos aguas, el mito y la historia, pero eso también será común a las mujeres de las que vamos a hablar ahora, mujeres pertenecientes a una única familia a caballo entre los siglos III y II a.C., en las que indudablemente podemos percibir un gran calado político, e incluso una de ellas llegaría a convertirse en el modelo ideal de matrona romana, Cornelia, la madre de los Graco. La actuación de estas mujeres, ligadas a la familia de los Escipiones, se va a encuadrar dentro del denominado siglo de los Escipiones, un siglo que va desde inicios de la Segunda Guerra Púnica en el 218 a.C. hasta inicios del último tercio del siglo II a.C. con la muerte de Escipión Emiliano en el año 129 a.C. Aunque las mujeres de esta época tampoco van a tener una participación directa en los acontecimientos políticos, sí influyeron abiertamente en ellos, y baste como ejemplo la supuesta colaboración de Sempronia en la muerte de su esposo Escipión Emiliano, o la influencia que pudo ejercer Cornelia en la actividad de sus hijos, los tribunos de la plebe, Tiberio y Sempronio Graco. Si nos fijamos en el juego de alianzas políticas entre las distintas familias romanas de la época, la primera conclusión que podemos sacar es que las mujeres fueron algo parecido a una moneda de cambio destinada a cerrar alianzas entre las distintas familias, y se darán casos en que las familias que quedan ligadas por lazos matrimoniales militaban en bandos políticos contrarios. Javier, ¿podrías ponernos algunos ejemplos concretos de esto que acabas de decir? Sí, claro. Por ejemplo, la primera de estas mujeres sin duda es Pomponia, la madre de Escipión Africano Mayor. Pomponia va a estar muy ligada a la posterior leyenda que se formará en torno a la figura de su hijo y la inspiración divina de sus acciones. La relación que mantienen ambos va a ser muy semejante a la existente entre Beturia y Coriolano, incluso, si vamos más allá, a la de Olimpia y Alejandro Magno. Escipión se preocupa mucho por la opinión de su madre y para convencerla de que le permita presentarse a la edilidad, emplea los sueños, diciéndole que ha visto, precisamente en sueños, cómo él y su hermano se presentaban a la edilidad y ambos salían victoriosos. Es indudable que en este relato puede apreciarse una clara influencia en la opinión que Pomponia tenía sobre las acciones de su hijo. Una segunda mujer importante sería Emilia, la esposa de Africano Mayor. Sabemos por Polibio que tenía un carácter dulce y era muy leal a su marido. Era habitual que saliera de casa para asistir a ceremonias, siempre acompañada de sirvientes, y era también muy amante del lujo. Uno de los detalles que nos muestra claramente la influencia que pudo ejercer en las decisiones de su marido fue con ocasión del matrimonio de su hija menor, Cornelia, que casaría con Tiberio Graco. Según Livio, a Emilia le recriminó por haber tomado esta decisión sin haber tenido en cuenta su opinión, pues afectaba a una hija que tenían en común, y fue más allá, diciéndole, sin saber que había sido así, que ni siquiera aunque lo hubiera prometido a Tiberio Graco, que era su enemigo político, debía haberlo hecho sin consultarla. Tal vez aquí nos encontramos ante una historia inventada, pues cuando Escipión Africano Mayor murió, Cornelia era aún muy joven como para casarse, pero lo que sí que se demuestra es que la opinión de la mujer debía ser tenida en cuenta en muchos asuntos. Bueno, pues si seguimos hablando de Cornelia, sabemos que fue una mujer muy importante y muy influyente en su época, ¿no? Sí, así es. El relato de Cornelia también está muy influenciado por el mito, como el que dice que su marido encontró en casa 2 serpientes, macho y hembra, y que se le pronosticó que si mataba al macho sería él el que muriera pronto, pero que si se mataba a la hembra sería su esposa Cornelia la que moriría. Él consideró que su mujer era aún muy joven y por tanto podía tener aún más hijos, mató así al macho,
lo que provocaría su muerte muy poco después. Sabemos que Cornelia tuvo 12 hijos, de los que solamente sobrevivieron 3, los tribunos de la plebe, Tiberio y Sempronio Graco, y Sempronia, que casaría con su primo Escipión Emiliano. En Roma existía, como sabemos, una alta mortalidad infantil, pero algunas fuentes atribuyen que el caso de Cornelia se debió a un defecto congénito, probablemente una oclusión vaginal. Joven, nacida con los genitales unidos, dice Plinio el Viejo. Pero esto no parece que fuera la causa real, pues la medicina romana ya estaba capacitada para solucionar este problema y con lograr que mujeres que lo tenían pudieran concebir. Cornelia va a educar a sus hijos con una gran ambición. Les va a instruir en el arte de la política, en el arte de la guerra, en disciplinas propias de la élite romana en general. Hasta el punto fue así que la grandeza de Tiberio y Cayo Graco los autores no la atribuían a su cuna, sino a la excelente educación que habían recibido de su madre. Cuando sus hijos ya eran adultos, su influencia sobre ellos la llevó a intervenir en algunas decisiones políticas. Un claro ejemplo lo tenemos en la aprobación de 2 leyes a propuesta de Cayo Graco, por las que se establecía que el pueblo que privaba de un cargo a un magistrado, éste quedaba inhabilitado para ejercer cualquier otro cargo. Y la otra, que si un magistrado desterraba a un ciudadano sin juicio, este magistrado podía ser juzgado por el pueblo. Las leyes en realidad iban contra 2 enemigos políticos, contra Marco Octavio y contra Popilio Lenas. El primero porque había destituido a su hermano Tiberio Graco, y el segundo por haber desterrado sin juicio, siendo cónsul, a los amigos de Tiberio Graco. Pero la primera de las leyes, Cayo la retiró por petición de su madre, que le rogó perdonase a Octavio. La actitud de Cornelia fue muy bien acogida por el pueblo y su nombre siempre era pronunciado con respeto. Años después, Cicerón elogia aún las virtudes de Cornelia, y fue la primera mujer a la que el pueblo romano le dedicó una estatua con la inscripción Cornelia, hija del africano, madre de los Graco, cuya basa se conserva aún en los museos capitolinos de Roma. El asesinato de su hijo mayor, Tiberio, fue un duro golpe para Cornelia, y probablemente fue el motivo de algunas veladas acusaciones que se hicieron en su contra unos años después. La hija de Cornelia, Sempronia, se había casado con Escipión Emiliano, nieto de Africano Mayor y por tanto sobrino de su madre y primo suyo. La rivalidad política entre ambas familias, Cornelios y Sempronios, era evidente. A la cabeza de los optimates estaba Escipión Emiliano y a la de los populares los tribunos de la plebe, Tiberio y Cayo Graco. Javier, ¿la imagen que se daba de estas mujeres era realmente tan buena? No, en realidad no era tan buena. La visión que las fuentes dan de Sempronia no es nada favorable. De ella dicen que era estéril, deforme y no era amada por su esposo, pero a la postre era la hermana de los Graco y uno de ellos había sido asesinado probablemente por su esposo. En este ambiente político enrarecido, Escipión Emiliano apareció muerto en su cama justo la mañana en la que iba a presentar una propuesta en contra de las leyes promulgadas por los Graco. Su muerte nunca pudo aclararse, pero sobre ella siempre planeó la venganza de su propia mujer e incluso la de su tía Cornelia. En los siglos posteriores, las mujeres van a continuar influenciando la política de Roma, sobre todo en época imperial, donde en algunos casos mujeres de los emperadores influirán enormemente en el programa político de sus maridos. Bueno, pues Javier Cabrero Piquero, profesor de Historia Antigua en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos de la posición que tuvieron las mujeres en la antigua Roma. Muchas gracias a vosotros, Clara.